Hola, estás viendo un vídeo correspondiente a inspección y reparación de tanques de almacenaje para plantas industriales. Muy bien, hablemos del estándar API 653. Esto quiere decir que estaremos hablando de la inspección, la reparación y la alteración de tanques de almacenaje para plantas industriales. Objeto. El objeto del API 653 es proporcionar guías para la inspección, reparación, alteración y reconstrucción de tanques de almacenaje de acero, usados en la industria del petróleo, química y otros sectores. Las reglas dadas en el API 653 representan requerimientos mínimos para mantener la integridad de los tanques de almacenaje, evidentemente después que han sido puestos en servicio. Está basado en el conocimiento y la experiencia acumulada de usuarios, fabricantes y reparadores de tanques. Se organiza en 13 secciones y 12 anexos. Dentro de las secciones principales vemos el alcance, las referencias, las definiciones y así sucesivamente. Mientras que en los anexos vamos a encontrar desde el anexo A hasta el anexo X. Las secciones más importantes son la sección 4, aptitud para el servicio, la sección 6, inspección, la sección 9, que habla de la reparación y la alteración de tanques, y la sección 10, desmantelamiento y reconstrucción de tanques. Mientras que del lado de los anexos encontramos que los más importantes son el anexo B, que habla del asentamiento del fondo, y el anexo C, las listas de verificación, y por último el anexo F, que es un resumen de ensayos no destructivos. Empecemos con la sección 1, alcance. Este estándar cubre tanques de acero construidos según el API 650 y su predecesor, el API 12C. Este estándar provee requerimientos mínimos para mantener la integridad de tales tanques, después de que estos han sido puestos en servicio, y cubre la inspección, reparación, alteración, reubicación y reconstrucción de tanques. El alcance está limitado a la cimentación del tanque, el fondo, la pared, estructuras, techo, accesorios y boquillas hasta la primera cara de la brida, o primera junta soldada o roscada. Muchas de las reglas de diseño, soldadura, examinación y requerimientos de materiales de API 650 pueden ser aplicados en la inspección, mantenimiento, reparaciones y alteraciones de tanques en servicio. En el caso de aparentes conflictos entre los requerimientos de este estándar, es decir, el API 653 y el API 650 o su predecesor, el API 12C, el estándar API 653 debe gobernar para tanques que han sido puestos en servicio. Como por ejemplo, ¿qué tipo de conflictos nos podemos encontrar? El API 653 en su punto 9246 indica lo siguiente: si una línea de corte de una compuerta o door sheet cruza una soldadura horizontal del cuerpo del tanque soldada por solapamiento, la compuerta debe ser construida con dos placas separadas, etc. De este párrafo se entiende que el cuerpo del tanque podría soldarse por solapamiento en las soldaduras horizontales del cuerpo. Esto llama un poco la atención porque el estándar vigente, el estándar API 650 en su última edición o vigente, no permite soldaduras del cuerpo solapadas. Lógicamente, esto puede llegar a presentar un conflicto entre la 653 y la 650. La respuesta es muy simple. El API 650 anteriormente permitía soldaduras horizontales soldadas por solape. Actualmente no lo permite, pero sí se permitió en algún momento, con lo cual se deben proporcionar reglas para la reparación de dichas soldaduras. Dentro del alcance del API 653 vamos a encontrar recomendaciones y requerimientos para diferentes partes del tanque, como por ejemplo para el techo, la pared, el fondo, la cimentación, la viga contra vientos, las escaleras, las soldaduras, los accesorios
la verticalidad, asentamiento diferencial, el asentamiento de borde, etc. Dentro del alcance cabe mencionar que el estándar API 653 emplea los principios de diseño del estándar API 650. Sin embargo, el dueño o el operador del tanque, basado en consideraciones de una construcción específica y detalles operacionales, podría aplicar este estándar, el API 653, para la inspección, reparación y alteración de cualquier tanque de acero construido en conformidad a una especificación de tanques distinta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en una planta industrial tenemos un tanque de almacenaje construido de acuerdo a normativas EN, por ejemplo, normativas europeas, o normativas alemanas o normativas rusas, siempre podemos reparar dicho tanque mediante la aplicación del API 653. El estándar API 653 no contiene reglas o directrices que cubren toda la variedad de condiciones que puedan ocurrir en un tanque, evidentemente. Es por ello que cuando el diseño y los detalles de construcción no estén disponibles, deben usarse los requerimientos indicados en la versión más reciente del estándar API 650. El estándar API 653 ha sido desarrollado con la intención de ser usado por organizaciones que tienen personal de ingeniería e inspección que ha sido entrenado y tiene experiencia en el diseño, fabricación, reparación, construcción e inspección de tanques. En cualquier caso, el dueño u operador del tanque es quien tiene la responsabilidad final por el cumplimiento de este estándar. Con respecto a la jurisdicción, si algún requerimiento de este estándar presenta un conflicto con cualquier regulación o legislación estatal, la regulación prevalece, lógicamente. Sin embargo, si los requerimientos del API 653 son más estrictos que los de la regulación o legislación, por lo general los requerimientos del API 653 prevalecen. Cualquier fabricante que certifique equipos o materiales en conformidad con los requerimientos de certificación del estándar API 653 o de los referenciados en el estándar, es el único responsable del cumplimiento de todos los requerimientos aplicables del estándar. Sección 2. Estándares referenciados. Como es habitual en este tipo de documentos, en este tipo de estándares, los estándares referenciados son muchos, muy numerosos, de los cuales se nutre el API 653 para establecer un marco global en cuanto a la inspección, reparación y alteración de tanques. Dentro de los estándares referenciados o de referencia más importantes encontramos el API RP 580, que es la inspección basada en el riesgo, el API estándar 620, diseño y construcción de tanques de baja presión de grandes dimensiones, el API estándar 650, que es el diseño y la construcción de tanques de almacenamiento atmosféricos, el API RP 651, que habla de la protección catódica, el RP 652, recubrimientos de los fondos de los tanques, y finalmente, dentro del grupo de los más importantes, nos encontramos la API Publicación 2201, que son las prácticas de hot tap seguras. Pasamos a la sección 3. Definiciones. La inspección. La inspección es uno de los puntos fundamentales que se establecen en el estándar API 653 para poder determinar en qué estado se encuentra y cuánto tiempo puede ser operando un tanque. Dentro del apartado de inspección nos encontramos definiciones como por ejemplo la inspección rutinaria. Es una inspección realizada por el personal de la planta, habitualmente mensual. Luego tenemos las inspecciones externas, que son una inspección visual formal realizada o supervisada por un inspector autorizado. Y finalmente nos encontramos las inspecciones internas. Son inspecciones visuales formales y completas realizadas o supervisadas por un inspector autorizado de todos los componentes internos accesibles del tanque. La definición de reparación indica que se refiere a todo trabajo necesario para mantener o llevar un tanque a una condición adecuada para una operación segura.
Las reparaciones incluyen reparaciones mayores y reparaciones no mayores, como por ejemplo remoción y reemplazo del material, del tanque, del techo, de la pared o del fondo, renivelar y o elevar la pared con gatos, instalar o reemplazar chapas de refuerzo, reparación de defectos, como por ejemplo daños mecánicos o por corrosión. Todas estas reparaciones están incluidas dentro de la definición. También podemos mencionar algunas reparaciones mayores, como por ejemplo la instalación de una boquilla o tubuladura de más de 12 pulgadas, NPS. NPS, recordemos que significaba Nominal Pipe Size. Instalar una boquilla en el fondo a menos de 300 milímetros de la pared del tanque. Remover y reemplazar secciones de la chapa anular del fondo o levantar la pared de un tanque con gatos hidráulicos. Todas estas se consideran reparaciones mayores. Asimismo, podemos hablar de algunas reparaciones mayores importantes, como la instalación de un nuevo fondo o remover y reemplazar parte de la unión pared-fondo. Cabe mencionar que toda reparación mayor requiere una prueba hidrostática mantenida al menos por 24 horas. En la pantalla estamos viendo algunos ejemplos de estas reparaciones mayores, como por ejemplo reemplazar toda la chapa de una virola de un tanque o instalar una boquilla o tubuladura en la parte o en la primera virola del tanque. Esto lo vemos en la figura, en la imagen a la derecha de la pantalla. Alteración de un tanque. ¿Qué se entiende por alteración de un tanque? Se entiende como cualquier trabajo que cambie las dimensiones físicas o configuración, es decir, el diseño inicial, de un tanque. Reubicación es una maniobra realizada en un tanque que implica su cambio de localización. Movilización de un tanque desde una ubicación inicial hasta una nueva. Y finalmente, una reconstrucción. Trabajo de restauración de un tanque luego de que éste ha sido desmantelado. Agencia de inspección autorizada. Alguna de las siguientes organizaciones que pueda emplear un inspector autorizado, lógicamente, como compañías de seguro autorizadas o la propia organización del operador del tanque. Y cambio de servicio. Por cambio de servicio se entiende a los cambios de las condiciones de operación de un tanque, como por ejemplo temperatura, presión, gravedad específica. Hot Tap. Identifica un procedimiento para instalar una conexión en un tanque en servicio. Tasa de corrosión. Es la pérdida de material dividida en el periodo de tiempo en el cual ocurrió dicha pérdida. Zona crítica. Es la porción del fondo del tanque de 76,2 milímetros medida radialmente hacia el centro del tanque desde la unión pared-fondo. A continuación se muestra un ejemplo de una intervención realizada en un tanque en servicio. En este caso se ha agregado una tubuladura de 5 pulgadas. Como vemos, se deben seguir diferentes pasos. Primeramente la soldadura de la tubuladura y el refuerzo, el taladrado, la remoción del testigo y finalmente se puede interconectar el tanque mediante la nueva tubuladura, claro. Y en la pantalla actualmente estamos viendo un ejemplo de la zona crítica de un tanque de almacenaje. Es decir, es una dimensión radial de 3 pulgadas o 76,2 milímetros desde la unión pared-fondo. Sección 7. Materiales. Esta sección provee requerimientos generales para la selección de materiales para la reparación, alteración y reconstrucción de tanques existentes. Por un lado, tenemos el primer apartado, que son los materiales nuevos. Todo material nuevo, usado para reparación, alteración o reconstrucción de tanques, debe estar en conformidad con el estándar aplicable actual. Esto quiere decir con el API 650, si es que ese es el estándar que ha sido utilizado para la fabricación del tanque. Luego tenemos los materiales
originales para tanques reconstruidos. Esto quiere decir si se ha desmantelado un tanque y se reutilizan las diferentes chapas de este tanque. Primeramente vamos a hablar de las chapas de la pared y el fondo soldadas a la pared. Todas estas chapas de la pared y del fondo soldadas a la pared deben ser identificadas. Los materiales que estén identificados por planos originales del contrato, placas de identificación o nameplates u otra documentación adecuada no requieren una posterior identificación. ¿Qué quiere decir? Si hemos desmantelado chapas de un tanque del cual se tiene registros mediante planos u otra documentación donde se constate la designación del material, no hay ningún tipo de acción complementaria a realizar. Ahora bien, los materiales no identificados serán objeto de análisis químico y pruebas mecánicas de acuerdo con los requisitos del punto 7312 de la ASTM A6 y A370, incluyendo pruebas de impacto que deben satisfacer lo indicado en el API 650. Conclusión: si queremos reutilizar las chapas de un tanque original del cual no se tiene información sobre los materiales, va a ser un procedimiento largo, arduo y engorroso. Con respecto a materiales originales para tanques reconstruidos, y en este caso para el techo, fondo y vigas contra viento, si se van a utilizar chapas existentes para reconstruir el tanque, se hará un chequeo para verificar si hay corrosión excesiva y picaduras. Los requerimientos para estos elementos están indicados en las secciones 4 y 6 del estándar API 653. Sección 8. Consideraciones de diseño para tanques reconstruidos. Aspectos generales. Si hay consideraciones de diseño más allá de las normales relacionadas con las cargas de líquido o producto, estas deben ser especificadas por el propietario u operador del tanque. Es decir, se deben ver las definiciones indicadas en la sección 443, que son definiciones principalmente en torno a sistemas de prevención de derrames y barreras de prevención de derrames. En cuanto al diseño de la pared del tanque, los espesores a ser utilizados cuando se verifica el diseño de tanques deben estar basados en mediciones efectuadas como mínimo dentro de los 180 días anteriores a la relocalización del tanque. Por su parte, dentro del diseño de la pared del tanque, el máximo nivel de líquido debe ser calculado para cada virola, de acuerdo a lo siguiente. El nivel basado en la gravedad específica del producto, el espesor actual medido para cada virola, el esfuerzo admisible para el material de cada virola y el método de diseño que será utilizado. El esfuerzo admisible para el material debe determinarse utilizando el código, mejor dicho, el estándar API 650, tabla 5.2a o 5.2b. Para los materiales que no figuran en la tabla 5.2a o 5.2b, se utilizará el valor menor entre 2/3 del límite de fluencia o 2/5 de la resistencia a la tracción. Para el caso de prueba hidrostática, el nivel del líquido se calcula de forma similar a lo indicado. Para materiales no listados, el esfuerzo máximo admisible será el menor entre 3/4 de la fluencia y 3/7 de la rotura. Con respecto a la eficiencia de junta para el diseño de la pared del tanque, cabe mencionar que la eficiencia de junta y el máximo esfuerzo admisible deben ser consistentes con el método de diseño utilizado y el grado y tipo de inspección realizada. Para el caso de juntas existentes, que no serán eliminadas ni reemplazadas, deben mantenerse los valores originales utilizados para el diseño y la construcción del tanque. Esto puede suponer un problema, ya que para tanques que han sido fabricados hace mucho tiempo, no siempre se dispone de la información para poder determinar este tipo de información, es decir, concretamente, el valor de la eficiencia de junta. Con respecto a las vigas contra viento y estabilidad de la pared del tanque, cabe mencionar que las vigas superiores e intermedias deben estar en conformidad con el estándar actual aplicable, es decir, el API 650 en la mayoría de los casos.
En tanques a ser reconstruidos, se debe chequear el pandeo inducido por el viento de acuerdo con los procedimientos de la actual norma aplicable, con los requisitos de viento en el lugar donde se reconstruirá el tanque. Con respecto al diseño sísmico, es importante remarcar que los tanques reconstruidos deberán cumplir con los requisitos de estabilidad de la actual norma vigente, es decir, API 650 en la mayoría de los casos. Esta verificación puede resultar en chapas del fondo de mayor espesor o incluso anclajes pueden ser requeridos, aun cuando si no han sido utilizados inicialmente. Sección 11. Soldadura. Calificaciones de soldadura. Las especificaciones de procedimientos de soldadura, o VPS, soldadores y operadores de soldadura deben estar calificados en conformidad con la sección 9 del código ASME y los requisitos adicionales de la sección 9 de la API 650 y este estándar, es decir, el estándar API 653. Se verificará la soldabilidad del acero de los tanques existentes. Es decir, si la especificación del material para el acero del tanque existente es desconocida u obsoleta, los cupones de prueba para la calificación del procedimiento de soldadura, VPQ, se tomarán de la chapa que se va a utilizar. Con respecto a la identificación y registros, a cada soldador y/o operador de soldadura se les asignará un número de identificación, letra o símbolo. Los registros de esta identificación, junto con la fecha y los resultados de las pruebas de calificación del soldador, deben ser accesibles al inspector.